Muy buenos días, estimados amigos de este su programa Cabildo Abierto y quien les habla el licenciado Johnny Escalera García. Como siempre, deseo dar gracias a mi poder superior por este nuevo día que me permite estar con ustedes. Han pasado tantas cosas desde la última vez que nos encontramos por este maravilloso medio de comunicación que es el teléfono celular y las bondades de la internet. Y es precisamente de eso quiero conversar con ustedes un poquito más adelante. Debo iniciar el programa del día de hoy hablando de lo que va a suceder en Panamá este 1 de junio, lunes, en donde el gobierno representado por el Ministerio de Salud, que es quien rige el tema del COVID-19, ha decidido que a partir del lunes 1 de junio se va a eliminar la cuarentena por el libre tránsito y movilización de todos los panameños, eliminando lo que se mantendrá hasta este domingo 31 a las 12 de la noche, o mejor dicho, hasta el lunes 1 a las 5:30 de la mañana, que es solamente pueden salir los lunes, miércoles y viernes las mujeres por el número de cédula, el último número de la cédula, y los martes, jueves y sábados los hombres por el último nombre de su cédula. Eso va a quedar eliminado. Se mantendrá la cuarentena este domingo para ambos géneros y en general. Dicho esto, quiero entrar con todo el respeto que ustedes se merecen, porque no soy un erudito, a tocar las posibles consecuencias de la apertura de la cuarentena el día 1. Y es importante, y así lo veo yo, que yo trate de ser lo más explícito posible, pues que yo no soy dueño de la verdad, yo expreso lo que pienso yo y cómo yo analizo las cosas. No es ningún secreto que el COVID-19 en algunos países más tempranos, como China, como Italia, España, tuvieron que cerrar prácticamente todo el comercio, la movilización, las escuelas, etcétera, etcétera. Y Panamá no escapó de esa. Hubo una cuarentena a partir del 11 de marzo, 11 de abril, 11 de mayo, y vamos para 3 meses que la gente no sale a la calle, excepto 2 horas que le tocaban a los hombres y 2 horas que le tocaban a la mujer. Pero donde yo quiero ir es a lo siguiente. Yo he visto y le he dado seguimiento a todas las conferencias de prensa del gobierno. Hablemos del gobierno porque es el que está autorizado para dar las cifras y estadísticas. Que creo que 1 o 2 días desde que empezó la cuarentena, los nuevos casos positivos estuvieron por debajo de 150 diarios. Antes de ayer, tras anteayer y ayer, todos están por arriba de los 249 casos.
Recordemos que cuando comenzó la cuarentena, por lo menos en el distrito, en la provincia de Panamá Oeste, se tomaban presos a 800, 900, 1100 personas que salían sin ninguna razón de estar en la calle. Se les llevaba a los jueces de paz, se les ponía una multa de $50, etcétera, etcétera. Muy bien. Entremos en la parte político-económica. ¿Quiénes son los que están presionando para que el gobierno abra el compás? El capitalismo, los generadores de riqueza, la empresa privada. Ellos son los que están viendo ya después de casi 3 meses amenazados sus empresas, sus riquezas. Y han presionado al gobierno que lógicamente e inteligentemente deduce que si la empresa privada quiebra, el gobierno quiebra, porque no va a poder recaudar impuestos. Muy bien. Hay una parte que voy a tocar en la segunda tema que se llama el capitalismo versus el proletariado. Y ahí le voy a expresar mi opinión. Pero quiero volver al tema de lo que va a suceder el 1 de junio a partir de las 5:30 de la mañana. Yo tengo temor y tengo razones contundentes y pruebas fehacientes para tener temor de lo que puede pasar en Panamá. Y cuando digo que tengo pruebas, son los registros de lo que pasó en Corea cuando se reabrió, que tuvo lo que hoy en día se conoce como un mega cuarentena. España, Chile, Japón, todos estos países tuvieron que poner una mega cuarentena más severa de la que tenemos hasta hoy. Porque es que el mundo, los 7.600 almas las 7.600 millones de almas que poblamos este planeta aún, no estamos acostumbrados al encierro. Disculpen. Los países más extremistas, como Corea del Norte, como Nepal, estados que tienen sujetos a sus pobladores, tienen algo de libertad. Ahora hablemos de los países democráticos, como se llaman, que estamos acostumbrados a tener derecho a la libertad, que es uno de los pilares y los valores de los derechos humanos. ¿Cómo van a reaccionar los panameños? Después de casi 3 meses de encierro. Para que ustedes tengan una idea, ya Metrobús acaba de anunciar ayer que a partir del lunes va a poner en circulación 12.500 buses, viendo que esto va a ser una avalancha de gente en las calles. Pero ese no es el problema. Ojalá Dios quiera, yo me equivoque, y que todo el mundo salga con mascarilla, que guarde 2 metros de distancia entre cada persona y que lleve jabón alcoholado o gel alcoholado en su bolsillo para cada rato estar limpiándose la mano. Yo sé que eso no va a suceder, porque yo conozco al panameño pachangoso, jacarandoso. Mucha gente no va a tener nada que ir a hacer, no va a tener necesidad de ir al supermercado, ni ir a la farmacia, ni ir a los mercados agrícolas. Simplemente va a salir a pasear para respirar aire puro, si es que lo hay. Entonces, ese es mi temor. Es mi temor de que se pierda la disciplina, y me baso en los antecedentes que le acabo de decir, cuando al principio de la pandemia, solamente en la provincia de Panamá Oeste y otros lados, se arrestaban, se restringían
800, 900 personas y se le llevaba al juez de paz y se le multaba. Mire, dentro del tema de la pandemia, se ha criticado mucho el hospital modular. Yo quiero resaltar dos cosas. Cuando se dijo por parte del ministro del MOP, el ingeniero Sabón, que se iba a construir en 30 días un hospital en el área del Albrook Mall, era con una condición que yo recuerdo, porque se temía que el brote del virus iba a ser tan grande, iba a haber tanta gente contagiada que te temía que los hospitales del Seguro Social y del MINSA colapsaran. Y que había urgentemente que crear o construir un hospital exclusivamente para lo que se llama unidad de cuidados intensivos, UCI. Y se ha criticado de una y mil formas ese hospital. Primero se cuestionaron los costos, que yo no sé cuáles son los costos. Luego de que había coima, de que se había, como se dice en el buen panameño, rebusca. Salieron las autoridades a desmentir que no se ha pagado, o sea, a decir, mejor dicho, que no se ha pagado un solo centavo por ese hospital. Después que era de segunda. Después que 12 millones era un costo excesivo. Bueno, yo no lo sé, y esa no es mi materia. Ahora se está criticando que cuándo se va a abrir el hospital modular. Usted sabe, querido radio escucha con el radio y escucha de video chat, esa pregunta me incomoda a mí. Hay gente rezando, pidiendo que se abra ese hospital modular. ¿Qué es lo que hay subliminalmente detrás de esa pregunta? ¿Cuándo va a aumentar la cantidad de COVID-19 infectados con graves para meterlo en la unidad de cuidados intensivos? Solicitar que se abra es una irresponsabilidad. Yo, en mi opinión, le pido a Dios que jamás se tenga que abrir el hospital modular. ¿Ya? Porque eso significaría que estamos hasta el tape en coronavirus. Y con esto termino la etapa de lo que va a pasar el 1 de junio. Ahora, hay un tema que a mí me preocupa, porque usted sabe, yo lo he manifestado, yo creo en el socialismo centro-izquierda. Yo pienso y respeto que hay que producir con la derecha, porque la derecha, llámese la empresa privada, es la que genera riquezas. Eso hay que respetarlo. Claro que hay que ponerle algunas restricciones a esa libertad de lucrar. Hay que ponerle ciertos parámetros. Pero yo quiero referirme hoy al capitalismo versus el proletariado. Acabo de buscar en internet lo que significa el proletariado. El proletariado es parte del capitalismo, pero el proletariado son aquellas personas que no tienen recursos para generar sus propios negocios. El proletariado es la clase más humilde de los seres humanos que tiene que ofrecer su mano de obra, aportar su industria como trabajador al capitalismo. Y ahí es donde viene la diferencia. Yo escuché ayer y antes de ayer a los gremios de los proletariados quejándose de lo que los representantes de la Cámara de Comercio de Panamá están exigiendo que los trabajadores laboren 8 horas, pero que cobren el 50% del salario. ¿Ah? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ah? Yo no sé si eso le hizo el representante
de la oligarquía, del capitalismo para congraciarse con su socio, o lo hizo realmente pensando en la mezquindad. Pero eso es una aberración. Pedirle a un trabajador que arriesgue su vida cuando el COVID todavía está en el ambiente, en el área, que trabaje 8 horas y que cobre la mitad de su salario. ¿Usted sabe por qué lo hace eso el representante de la COPEC, de la Cámara Panameña de la empresa privada? Porque ellos no quieren que se le afecte sus ganancias. Ellos quieren seguir ganando millones, pero pagando menos salario. Entonces, ahí es donde yo veo que radica el problema de la humanidad. Y por si no lo saben, las 4 o 5 familias que son los que mandan y dirigen este país, yo les voy a decir una humilde opinión. Yo no sé si el COVID es producto de un laboratorio, si es producto de una mutación de un virus o es obra del Todopoderoso que todo lo puede. Recordemos la pandemia, recordemos las pestes que le cayó a Egipto para que soltara a los israelíes. ¿Ya? Pero yo sé una cosa a mi edad. Y he vivido mucho, he leído mucho, he estudiado mucho, he tenido mucha experiencia. Que ya el mundo no va a ser lo mismo. ¿Usted ha visto algún multimillonario que murió por el COVID? No. Y voy a poner un ejemplo. Y le pido perdón y respeto para un empresario que me voy a reservar el nombre, pero que ustedes todos deben de conocer, que es uno de los empresarios más ricos de este país porque se dedica a los bienes raíces y a la construcción de grandes barriadas, de grandes edificios de 40, 50, que tuvo 3 meses en un hospital privado. Casi se lo lleva el COVID-19. Fue uno de los primeros que se le conectó un abanico no, un ventilador. ¿Ah? Salió recientemente, hace 10 días, 8 días, por la plata que tiene. Es el único que yo sé multimillonario que se salvó y que estaba contagiado por el COVID-19. Entonces, el mundo ya no va a ser el mismo. Las amas de casa que estaban todo el día en su casa cuidando chiquillos. El trabajador de la construcción que viajaba todos los días, kilómetros para llegar a su trabajo a la construcción. Los trabajos por cuentavientes, por su propia cuenta. Y miles de otras clases de trabajadores se dieron cuenta que en estos 3 meses de desgracia, que pasaron hambre, que no tenían medicamentos, que no podían pagar la luz, que no podían pagar el alquiler, que no les llegaba el agua. Ellos saben que jamás un rico pasó por la barriada a darle comida o a darle un bono, lo que sea, jamás, porque a ellos no les importa. ¿Ya? Entonces, el mundo no va a ser el mismo, porque de esos 7.600 millones de personas que vivimos en la Tierra, nos dimos cuenta de la realidad que lo ancho es para un poquito, el 4 o 5% de los habitantes, y lo angosto para el resto de los 7.600 millones de personas que vivimos en este mundo. Eso no puede seguir. No puede seguir. Así como un rico puede comprar un iPod, un Samsung Galaxy de los más caros, también lo puede hacer un pobre. Ahí sí hay igualdad. Bueno, igualmente para el resto de las cosas tiene que haber igualdad. Si yo soy empresario y yo tengo una fábrica de cemento, ejemplo, yo tengo que compartir
redistribuir mejor las ganancias, empresario. Tú no puedes seguir pagando salario mínimo. ¿Ah? Tú no puedes seguir poniendo a trabajar a las personas confinadas en situaciones prácticamente infrahumanas. Y no va a volver a ser el mismo. Ya las escuelas, los estudiantes no podrán ir a los salones. Sé cómo son los niños, sobre todo, que cuando están en el salón se abrazan, te tocan, se besan. Ya eso no va a volver. La educación es una es uno de los temas que más va a sufrir. Tras que la educación en Panamá estaba cogiendo y le llega el COVID-19 y suspenden la clase, usted se imagina lo que va a pasar. Los pelados se van a graduar del 2020 en febrero. Amén, de que no es lo mismo una educación virtual que una educación in situ. Todas esas cosas hay que analizarlas. Entonces, de verdad que las cosas no van a cambiar. Y hablando de otra cosa, hay mucha gente que va a salir a la calle de forma irresponsable. Las prostitutas van a salir a buscar lo suyo. Los maleantes hace rato están buscando lo suyo, con COVID o sin COVID. La gente va a salir desesperadamente a tratar de sobrevivir. Y quiere que le diga una cosa. Los recolectores de lo que llamamos en Panamá basura, que no son otra cosa más que desechos sólidos, que son más de 4,000 empleados que andan en la calle recogiendo la basura. Hay un porcentaje de esos muchachos que se han contagiado del COVID. Pero no se han contagiado del COVID porque recogen la basura, porque cuando ellos recogen la basura, ellos tienen mascarilla y guantes y bastante alcoholado. ¿Usted sabe dónde adquieren el contagio? Lo que se llama el contagio comunitario. Porque cuando salen del trabajo, se reúnen con su gente en el barrio, sin mascarilla, se besan, se tocan la mano. Ahí lo cogieron. Pero no es porque los funcionarios de IMAUD o de aseo se contagian con la basura. Falso. Porque ellos tienen guantes, tienen mascarilla y tienen bastante alcoholado. Eso hay que cambiarlo. Hay cosas graves. El desempleo, que casi está por el 14-15%, va a aumentar. Porque si una empresa que tenía 400 empleados va a empezar poco a poco porque no hay plata para comprar, solamente va a reactivarle contrato quizás a 100 y los otros 300 ¿qué? Ya el gobierno no tiene plata para seguir subsidiando a la población. Ya la plata se acabó. Pero nadie quiere entender eso. Cada uno ve la cosa del color y del cristal con que le conviene. ¿Sí me entiende? Entonces, tenemos que ser responsables. Yo estoy preocupado porque según dijo el director de la Caja del Seguro Social, nada más que voy a tener chafle hasta diciembre. Hasta diciembre nada más que hay para pagarnos a nosotros los pensionados y jubilados. Si no se hace algo. ¿Ah? Pero como la soga siempre revienta por el lado más delgado, no quieren cobrarle los millones de dólares que deben los empresarios en cuotas obreros patronal. Muchas de esas cuotas obreros patronal no se va a poder cobrar porque ya la persona jurídica no existe. Ya desapareció. La deuda está allí. ¿Y quién era el representante legal de la empresa? Pero eso ya cambió. Muchas veces se no vive aquí, se murió. Y el seguro nunca va a poder cobrar esa deuda. Primero porque no le interesa y segundo porque son los ricos los que
mandan ahí en el Seguro Social. Yo le digo estas cosas no porque soy comunista. Yo creo en el socialismo, un socialismo moderno, donde se produzca con la derecha, y lo repito y lo insistiré siempre. Hay que cuidar a la empresa privada, pero hay que ponerle coto. Hay que ponerle reglas claras. ¿Usted quiere tener empresa en Panamá? Usted tiene que redistribuir su ganancia. Al final del año, cuando haga su auditoría, que se ganó 800 millones de dólares, usted tiene que pagar el 40% al fisco para que el Estado retribuya a la gente pobre. Así se hace en los Estados Unidos. Y allá cada día hay más empresas. Pero aquí en Panamá las 4 o 5 familias dictan la política económica, laboral y social de este país. Y para terminar, quiero mandarle un saludo a mis amigos que me ven desde Alemania, desde La Habana, desde Santi Espíritu. Un amigo para mi amigo Raude Díaz, para mi amiga Reina Gutiérrez y otros más que se me escapan de la memoria, hasta Nueva York, a mi amigo Ian, que cumple año hoy. Feliz cumpleaños, Ian. Saludo para ti, para tu esposa, que es la vicecónsul en Nueva York. Y así para John Cherbano en Texas. Y para mi gente de Chorrera, hombre. Especial un cumpleaños de ayer de mi hermana Sorina Medrano Martínez, que no me quiso decir la edad, pero yo sé cuántos son, pero no lo voy a decir. Feliz cumpleaños, hermanita. Chao, chao, y que Dios los bendiga a todos.